Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento se encuentren ustedes viendo esto. El motivo de esta breve exposición es hablar sobre mi proyecto de intervención y además agregar los conocimientos que se obtuvieron en la materia de argumentación e interpretación jurídica y las materias que se han cursado hasta ahora en la maestría. Sin mayor, preámbulo, me presento, soy Daniel Alejandro Contreras Hernández, estudiante de la maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional. El tema que yo tengo o el título es Centros de Rehabilitación, Grupos Jóvenes Guerreros, Violación a los Derechos Humanos en la Permanencia Involuntaria. Bueno, tengo la denominación de Grupos Jóvenes Guerreros como una posible lugar que violenta o agrede derechos humanos de acuerdo al sujeto de intervención que se llegue a tener o la posibilidad que se tenga. Todavía no tengo un primer acercamiento con él, porque estoy esperando primero platicarlo, conversarlo con mi directora o director de tesis según sea el caso, ¿no? Entonces, esta parte de la denominación o la asociación civil podría verse modificado o cambiada dependiendo de las necesidades que se presenten para el proyecto de intervención o bien de acuerdo a lo que llegue a pasar con el sujeto de intervención. En segundo momento, quiero hacer una breve explicación del contexto, el estudio de realidad, en el cual, a saber, los denominados socialmente centros de anexo, que el nombre real son centros de rehabilitación, surgen en México en los años 80 para erradicar una problemática que viene desde Latinoamérica, principalmente de Centroamérica, llega a nuestro país y bueno, los particulares con estas intenciones apoyadas por el Estado mexicano, se crean estos centros de rehabilitación para atender problemas de adicción, principalmente hacia el alcohol, tabaquismo y drogas psicotrópicas. Obviamente, al no tener una regulación jurídica al inicio, pues se presentaban varias violaciones a los derechos fundamentales o garantías individuales antes llamadas, pero esto no es la excepción después del cambio normativo o el cambio de paradigmas jurídico, que son los derechos humanos. De hecho, parte de esto es lo que se presentan por múltiples historias o narraciones que se pueden ver en distintos noticiarios o fuentes televisivas, ¿no? El marco normativo regulatorio de los centros de anexos, como va a ser llamado a lo largo de esta exposición por la cercanía hacia la sociedad, tiene una regulación por parte de dos normas. La primera va a ser la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, y por otra parte tenemos la NOM del 2009 de prevención, tratamiento y control de las adicciones. Son los dos elementos en los cuales van a dar vida a las instituciones responsables de un funcionamiento dentro de los centros de anexos. Es decir, van a evaluar qué tipo de anexos son, si son residenciales, si son temporales, qué tipo de especialización va a tener, si son mixtas, es decir, que van a tener médicos, psicólogos y además personas que ya hayan sido tratadas o que netamente sean por parte de profesionales, como van a ser médicos y psicólogos, o bien estos centros que son de ayuda humanitaria, que es la denominación actual, en la cual son por parte de personas que ya hayan recibido un tratamiento, pero no tienen ningún bagaje, ningún estudio para impartir una función de tratamiento o de cuestiones médicas. La interpretación del problema jurídico es la falta de supervisión de las autoridades responsables de los centros de anexo. Esto, evidentemente, traerá como una segunda premisa el incumplimiento del marco normativo existente en la operación de dichos centros de anexo. Aquí es donde se presenta la primera disruptiva. ¿Por qué? Internamiento forzoso sin consentimiento expreso de las personas ingresadas de los centros de anexo. CONADIC tiene lineamientos particulares en los cuales la persona ingresada tiene que dar su consentimiento y si éste no lo pudiera dar por las condiciones en las que se encuentra, hay ciertos parámetros jurídicos, siempre y cuando no se le vulnere ninguna de su esfera jurídica, algún familiar cercano a él, llámese matrimonio, concubinato o padres, van a poder hacer alusión a este, siempre y cuando sea un marco determinado en el cual el individuo esté incapacitado momentáneamente para dar lineamientos. Ese sería el primer supuesto jurídico. El siguiente supuesto es cuando el sujeto de intervención haya decidido entrar a estos centros de anexo,
estos centros siempre y cuando para una superación personal, algún elemento que él crea necesario que no está yendo correspondiente a la planeación de vida que él tiene, pero en determinado momento diga, ya no quiero continuar, deseo salir de este centro de lugar, de este centro de anexos, y la autoridad competente de este centro le diga que no, o bien que le pida cuotas de recuperación para poder salir de estos, ¿no? Parte importante de esto es mencionar que hasta el 2021, de los 19 centros que se encuentran en el municipio de Jalapa, solo 3 contaban con una aprobación o una certificación. En el 2022 solo lo adquiere un solo centro, y se está pidiendo información o recabando qué es lo que va a suceder para el siguiente año, ¿no? Parte de la culminación del argumento de interpretación es el tratamiento de salud inadecuado para las personas ingresadas dentro de los centros de salud. A pesar de que yo les mencionaba que existen 3 modalidades, ninguna de las 3 tienen personal actualizado en materia de salud mental o de salud en contra de las adicciones. Este argumento evidentemente tiene que recaer en algún aparato responsable del Estado, el que va a salvaguardar los derechos humanos. En nuestro caso, lo encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, viendo los principios rectores o los ejes rectores de nuestra Constitución, el artículo 4, cuando vamos a hablar del derecho a la salud y además de la libertad personal, al igual que el 16, cuando encontramos el libre desarrollo de la personalidad, apoyados de los argumentos 17, 18, 19, 20 y 29. Al mismo tiempo, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, cuando hablamos de la libertad personal, lo encontramos en el artículo 7, y el libre desarrollo, que es un tema controversial en tanto una explicación jurídica, el libre desarrollo de la personalidad en el artículo 11. Las autoridades que hasta ahora yo logro percibir, evidentemente pueden agregarse más por cuestiones de observancia, van a ser la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional contra Adicciones, el Consejo Estatal contra Adicciones y el titular de dicho centro de anexo. Muchas veces se crea esta confusión de que los centros de anexo o los centros de rehabilitación no van a ser una autoridad como tal porque no pertenecen al engranaje del Estado, pero esto también cuentan como autoridades responsables cuando nosotros observamos la ley de amparo en el artículo 5, fracción número 2, cuando particulares van a tener la característica o el carácter de autoridades, principalmente por las funciones que van a desarrollar para el mismo Estado. Entonces, nosotros mencionamos o hablaría de los derechos involucrados, el principal o el cual se va a encontrar dentro del eje, dependiendo del sujeto de intervención, puede ser la salud, pero esto quiere, o más bien puede ser explicado que pueden estar en una interdependencia, ¿no? Más bien, dependiendo del fenómeno o el sujeto, de acuerdo al contexto que haya vivido y la violación de derechos humanos que se le haya presentado, podríamos estar hablando de salud en tanto una rehabilitación adecuada, idónea por el tratamiento médico que reciben, además de psicológico o psiquiátrico, dependiendo, la libertad personal al estar resguardada, al no dejarlo continuar con el desarrollo de su vida, o bien cuando haya sido ingresado de forma involuntaria a su persona. Evidente a la vida por problemas que se han documentado en parte de esta investigación que se trae a colación hoy para ustedes, y el libre desarrollo de la personalidad. De acuerdo a parámetros mexicanos, tenemos muy poca materia en la cual observar aquí. Es nosotros donde nos apoyamos de 2 elementos. Uno, criterios jurisprudenciales, el cual desarrolla o explica el concepto del libre desarrollo de la personalidad, en el cual es el seguimiento de los objetivos, metas y aspiraciones de cada una de las personas, es decir, que es algo en particular, siempre y cuando no afecte la esfera jurídica de terceros. Entonces, ese es el primer gran parámetro que nosotros tenemos en materia jurisprudencial y lo que tenemos en cortes internacionales, que es algo muy referente a lo que nosotros trabajamos. Obviamente ya en un poco de parámetros más alejados, incluso hablando del derecho comparado, Alemania y Costa Rica son países que lo tienen un poco más desarrollada en comparación con México. La intervención está pensada a saber, en algunos momentos, plasmo algunos de ellos, que es la denuncia ante la unidad temprana de la Fiscalía General del Estado de Veracruz por el delito de secuestro contra el sujeto de intervención. Posterior a ello sería una demanda en amparo indirecto
para lograr la liberación del sujeto que se encuentra en intervención o ingresado de manera forzosa en los centros de rehabilitación o anexos, una queja ante la Comisión Nacional de Prevención a las Adicciones por la operación irregular de los centros de anexo en el que fuera ingresado de manera forzosa del sujeto de intervención, haciendo este paréntesis o recordando que en la actualidad de los que operan, al menos aquí en el municipio de Jalapa, no cuentan con los lineamientos adecuados para su operación. Quiere decir que operan de forma ilegal. Y por último, presentar una queja ante la Comisión Estatal contra las Adicciones del Estado de Veracruz por la operación de irregular en los centros de anexos en el que fuera ingresado de manera forzosa el sujeto de intervención. Los objetivos a lograr, o al menos que se pretenden lograr durante este proyecto de intervención jurídica, es lograr la liberación del sujeto de intervención, que todavía no pongo un nombre porque todavía de forma adecuada no se tiene, lograr la clausura del centro de anexo, y dos, crear precedentes jurisdiccionales que sean de utilidad para las personas ingresadas de manera forzosa a los centros de anexo y o que hayan entrado por voluntad propia, pero que no deseen continuar en este procedimiento que ofrece particulares con carácter de autoridad. Sin más por el momento, les agradezco el tiempo que hayan prestado. Es muy breve por las condiciones en las cuales se da esta plática. Sin más por el momento, muchas gracias por escucharme y que tengan buen día. Hasta luego.